Bien, y la verdad es que en cualquier tipo de actividad que realizamos con musicoterapia y cuando se trata de intervenciones, es importante siempre que exista una actividad, un ejercicio, un espacio de bienvenida, ¿no? Algunos somos más receptivos, ¿no? Utilizamos métodos más receptivos de musicoterapia, otros utilizamos métodos más activos, y eso definitivamente es válido, ¿no? ¿Y con qué nos referimos a métodos receptivos y activos? A ver, esto es una pregunta de examen. ¿Quién leyó, quién estudió, quién vio las clases? ¿A qué nos referimos con métodos receptivos y activos en musicoterapia? Ujú. A ver, ¿qué nos dice Brucia de los métodos receptivos y activos en musicoterapia? ¿Recuerdan algo? El no recuerdo es válido, ¿ok? Es válido decir no lo sé, no lo leí, no lo estudié, no hicimos nada, Cristian. Debo admitir que he escuchado el concepto y lo sé, pero no me acuerdo. Ok, ok, perfecto, maravilloso. Bien, cuando estudiamos a Brucia, que se los dejé el libro y les he señalado los capítulos que íbamos a estudiar, Brucia nos plantea generar métodos receptivos y métodos activos, entendiendo que lo activo va a ser donde el usuario, donde la persona eh, actúa, ¿no? Y acciona participativamente en la construcción sonoro-musical. Por ejemplo, toma un instrumento, lo ejecuta, tocamos en grupos, tocamos en pares, es decir, la persona está activamente haciendo música. No importa si la música es linda, es fea, ya hemos hablado del componente estético en estos procesos, ¿no? Por el contrario, cuando nos referimos a los métodos receptivos, la persona asume una postura más pasiva en donde tal vez solo va a escuchar, ¿no? Y ahí es cuando nosotros podemos tocar para ellos. Y esto es lo que probablemente se pueda alinear a lo que acabamos de realizar. Yo tomé mi guitarra y les guié con una meditación de escáner corporal, de conciencia corporal, y fue acompañada por sonidos, ¿no? No nos centramos solo en la respiración, que es lo que pueden hacer otros modelos tradicionales de terapia o de psicoterapia, sino lo que hicimos fue incorporar los elementos sonoros. Y vas a imaginar que esos sonidos que aparecen desde la guitarra viajan por todo tu cuerpo, así como lo hace la respiración. Y la persona está allí, atenta a lo que va surgiendo sonoramente. Y lo mismo pasa tal vez con un baño sonoro. La persona la ubicamos en una posición acostada, utilizamos eh, instrumentos para tocar, ¿no? Mientras, perdón, se va relajando. ¿Qué técnicas activas, ¿no? Volvemos a la otra vereda, al otro lado, con las técnicas activas pudiéramos incorporar, por ejemplo, canciones de bienvenida que suceden mucho con los niños, ¿no? Podemos utilizar cualquier elemento, eh, em, se me ocurre algo. Ustedes saben que a mí me gusta un poco realizar este movimiento, ¿ok? A ver, ahí creo que estamos. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Hola, hola, bienvenido a este lugar. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenido a este lugar. Algo súper sencillo, ¿no? Dos acordes, do mayor, cuarta, quinta, cuarta, primera de nuevo. Y ustedes pueden jugar con eso. Y esto se me acaba de ocurrir ahora, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Sonorizando un espacio de bienvenida que lo podemos hacer tradicionalmente
en un espacio no musicoterapéutico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo en las casas? ¿Cómo está la familia? No, vamos a hacerlo con música. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola, háblame de... Podemos ir a la familia, ¿no? Hola, ¿cómo está tu familia? ¿No? Y ahí la persona puede comenzar a cantar, ¿no? Frente a esas sonoridades, ¿no? Frente a esa secuencia sonora. Lo mismo pasa con las canciones de despedida. Nos vamos dando cuenta que en las canciones de despedida necesitamos un recurso importante para que, sobre todo los niños pasa, los niños necesitan un recurso, un ancla que les indique que ya terminó la clase, ¿no? Terminó, finalizó la sesión y esto hay que hacerlo para dar preaviso de que ya nos vamos, porque cuando un niño viene a musicoterapia y se da cuenta que hay tambores, guitarras, teclado, que se va con nosotros a sentar acá, justamente al lado del teclado a tocar, y no se quiere ir, ¿no? No se quiere ir porque en el fondo está disfrutando, está cantando, está bailando, eh, y desde allí construyendo bienestar, entonces no quiere irse. Es importante que también tengamos una canción de cierre que puede ser que puede partir de nuestra propia identidad. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí? Y eso va a ser también parte de las actividades que ustedes van a ir implementando. Canciones de inicio, canciones de cierre y el centro de la técnica, ¿sí? Canciones, puede ser, a veces si la voz no es nuestro fuerte o el canto no es nuestro fuerte, bueno, vamos, podemos tener un setting de musicoterapia y decir, bueno, la consigna es, vamos a sonorizar cómo estuvo nuestra semana. Eso es maravilloso, porque la persona va a elegir los instrumentos que quiera o el instrumento que quiera y lo va a tocar como quiera. Y eso es una forma de darle símbolo sonoro a lo que fue esa semana. Por ahí comenzamos. Y en el cierre también, ¿cómo estuvo esta sesión? Vamos a tocar, ejecutar, vamos a cantar cómo estuvo la sesión el día de hoy. Y lo podemos hacer sin problema. ¿Ok? De tal manera que exista un cierre de espacio de intervención. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Claro, perfecto. Y entre estos dos puntos de inicio y cierre va a haber un desarrollo que es la propia intervención de lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar la depresión, vamos a trabajar el trauma, vamos a trabajar las habilidades sociales, vamos a trabajar las dificultades asociadas al lenguaje, vamos a trabajar lo que tiene que ver tal vez con autismo o vamos a trabajar, ya ocurrirá, ¿no? O vamos a acompañar a esa persona que está postrada en la cama, ¿sí? Y de ahí vamos a ir estableciendo ya la propia técnica para el objetivo terapéutico, musicoterapéutico. Bien. El día de hoy, mi objetivo es de alguna manera retomar lo que conversamos en la otra clase, entendiendo que Verónica está hoy conectada, y de reforzar algunos puntos asociados a el caso, ¿no? Vamos a hacer un primer sondeo, me gustaría un poco esto, ¿no? ¿Cómo van con sus casos que han elegido? ¿A quién le gustaría comenzar? Yo si no le Adelante. molesta a Yasmín, comienzo. Bien, perfecto. Vamos a tratar de hablar, como la clase está siendo grabada, vamos a tratar de conversar en, en un modo confidencial. No vamos a mencionar nombres de las personas ni nada por el estilo, pero sí dar contexto para entender, ¿sí? Ok. En mi caso, por supuesto, como yo había estado, que no pude estar en la clase anterior, y confieso que me ha costado un poco conectarme. También he tenido que como canalizar por qué me ha costado tanto conectarme. También es que tengo ahorita mucho a nivel personal. Ujú. Y bueno, ya que estos casos tienen que ver conmigo, no sé si sea problema que lo hable abiertamente, porque bueno, tienen que ver conmigo directamente, ¿no? Los casos. Entonces hablaba
Berlis Bell quería saber si y yo podía trabajar con mi hijo de 9 años. Ujú, Este, tenía esta duda. Realmente no he podido desarrollar como tal la evaluación del caso ujú. por esta misma inquietud de saber si puedo trabajar con mi chamo que tiene 9 años. ¿Qué te impide hacerlo con otra persona que no sea tu hijo? Bueno, creo que él sería un candidato maravilloso y es así como también estoy en un proceso de que él logre ciertas cosas a nivel emocional, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, oye, sería fabuloso poder ayudarlo pues dirigir un poco este aprendizaje hacia él. Ya También, entiendo. ¿También? Sí. también está mi mamá, que está pasando por un proceso de cáncer y eso por supuesto también un proceso de depresión y también pienso que ella podía ser una candidata, pero quería saber qué opinaban, ¿no? ¿Cuál era la sugerencia frente a esto? Ok. Hay algo importante. Yo a ustedes les dejé en la clase 1 con material complementario los códigos de ética de ejercicio, ¿no? De las disciplinas. Y hay un principio fundamental que tenemos aquellos que trabajamos con la salud, ¿sí? En general, porque el musicoterapeuta en el fondo trabaja con los procesos de salud de enfermedad. Y es que eh, deontológicamente, éticamente, no podemos brindar atención médica a familiares, porque nosotros en el fondo estamos trabajando con vínculos, ¿sí? Podemos sugerir, podemos guiar, pero hay un sesgo importante que todos lo tenemos con nuestros familiares y es el resultado del amor, del vínculo, de la propia necesidad de ayuda, ¿no? Eh, entonces, como estamos en un proceso formativo, yo te pudiera decir, inténtalo, em, pero te diría también no lo hagas. ¿Por qué? Porque por el vínculo que tienes entre tu hijo y entre tu mamá, no vas a ver ni vas a entrenarte en aquello que se está buscando entrenar, que es desarrollar el componente de evaluación, ¿sí? El componente de observación frente al cambio. Y esto es natural y esperable que ocurra, ¿no? Y también es esperable que como personas que estamos dotándonos de herramientas y estrategias, queramos volcarlo sobre nuestra familia para ayudarle. Eso también es natural. Y la familia piensa que también podemos ayudarles y resulta que no. Yo a mi madre le digo, mamá, ve, te busco el terapeuta que tú quieras y necesites, pero yo no te puedo dar apoyo psicológico. Te puedo dar primero auxilio psicológico y acompañarte en una situación compleja de vida, pero la terapia no la haces conmigo, la haces con un familiar. Y yo tengo mi propio terapeuta. También tampoco es que yo voy a asumir un proceso, no, no, no. Entonces, esto es importante esclarecerlo porque se trata de nosotros también cuidarnos, también de priorizar el alcance y en este momento de darle lugar a descubrir en otro que desconozco totalmente, ¿no? Y que desde allí la propia disciplina pueda permitirme eh, conocer, explorar, descubrir sobre todo. Me gusta utilizar esta palabra porque al final la disciplina te da la oportunidad de descubrir aquello que no conoces. Entonces, creo que puedes hacerlo, ¿no? Y no hay un no rotundo, pero va a ser menos ventajoso en cuanto al entrenamiento que lo hagas con una persona que no conozcas. Sé que esto amerita un esfuerzo de tiempo, por supuesto, de accesibilidad a otra persona, de que otra persona esté de acuerdo y que esté comprometida pero bueno, forma parte del entrenamiento. Te respondo tu pregunta. Sí, perfectamente. Ya, buenísimo. Así que toma la decisión, evalúalo y date el espacio para comenzar con ese proceso, con la entrevista por lo menos, ¿sí? Que es lo importante. A ver, Yasmín, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te está yendo a ti?
Yo siento que necesito más orientación. Perfecto. Cuando quería dar el paso para poder iniciar la primera sesión, como que me sentí muy en el aire. Por Ya, ejemplo, ahora ya tengo una manera en la que podría empezar. perfecto. Entonces, como que necesito el qué voy a abarcar, qué actividades puedo hacer, Ujú, porque no quiero llegar y sentir que estoy improvisando la sesión. exacto, claro. Y Entonces, me falta informarme más para poder iniciarla con más seguridad. ya, perfecto. Y para eso son estos espacios, también para ir planteando las necesidades que haya y desde allí poder ir aportando también tal vez qué técnicas utilizar. Sí, eso es lo que necesito, técnicas. Claro, Mm. nosotros habíamos quedado en la sesión pasada que ibas a definir el objetivo musicoterapéutico, ¿no? Sí. ¿Lo pudiste definir? Es que hay varios. Varios, bueno, pero no lo podemos abarcar todo, no Mm. somos diosas ni dioses para eh, curar y sanar a la persona en su totalidad. Esto es importante, ¿no? Hay que saber cuál es nuestro alcance. Sí, lo que estaba más en mi mente es trabajar la tolerancia al silencio. Muy bien, Mm. un buen ejercicio, maravilloso ejercicio, un buen objetivo musicoterapéutico. Bueno, fíjate, creo que te compartí algunas ideas, me parece, con respecto a esto. Vamos a recordar un poco. Tú en el caso planteabas eh, que tal vez esto esté vinculado a lo que también ocurre con el vínculo paterno-filial, ¿no? Mm. De la, de la usuaria. Entonces, la música, creo que esto es un elemento importante. La música está acompañada por los sonidos, pero también por los silencios, ¿no? Y desde el lugar más teórico académico, de música docta, tal vez, tenemos las figuras musicales y tenemos los silencios en notación, en escritura. Y cuando vemos una orquesta, nos damos cuenta que muchas veces la orquesta también algunos instrumentos hacen silencio, ¿no? Entonces, estos símbolos y estas analogías tú puedes utilizarlas en tu discurso. Pero eso es el punto medio, ¿no? Del abordaje, porque no necesariamente tienes que mostrar el objetivo. Tu punto ahora es atreverte a conocer sonoramente a la persona y esto tiene que ser las primeras sesiones, equipo. Las primeras sesiones no son para querer ir al punto que queremos intervenir a nivel terapéutico. Muchas veces sí es cuando se trata de crisis, pero ustedes están en un proceso donde van a disponerse a explorar las sonoridades de esta persona. Ya ustedes lo exploraron desde un punto verbal. Mm. Conocieron su historia, sus antecedentes, conocieron cuáles son los instrumentos, sonoridades que les gustan, los que no les gusta. Entonces ahora vamos a volcar toda esa información, pero en un espacio musicoterapéutico. El primer paso, elijan el setting de musicoterapia que van a utilizar. Ya habiendo hecho la entrevista, ¿verdad? La procesaron, la conocieron, vamos a una siguiente etapa. Voy a elegir el setting de musicoterapia que voy a utilizar con este usuario, con esta usuaria. Voy a utilizar guitarra, voy a utilizar teclado, voy a utilizar maracas, voy a utilizar xilófono, metalófono, voy a utilizar chas, voy a utilizar cuatro venezolano, voy a utilizar eh, eh, pandero, ¿no? Elijo el setting y al elegir el setting, yo lo preparo para luego ponerlo una vez con esa persona y que explore y que desde la técnica de la improvisación pueda conocer ese setting, ¿no? Explorarlo y de allí ir tejiendo el vínculo sonoro musical. Entonces, en un primer momento, Yasmin, yo te sugiero arraigarte la idea de que no vas a intervenir el silencio de una vez, no, tú vas a darte el espacio de, de ofrecerle la posibilidad a esta usuaria que conozca los instrumentos musicales, de que conecte con los sonidos, de que descubra si les gusta, si no les gusta. Y eso hay que hacerlo ya.
¿Te parece? Sí. Perfecto. Y ya luego plantear el tema de, bueno, vamos a comenzar a trabajar el silencio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer música. Y ya tú utilizarás el juego, la creación, música, silencio, como te decía, bueno, tocamos algo y paramos. Ya. Y volvemos a tocar, ¿no? A veces las técnicas están en los libros, pero muchas veces las técnicas no están en los libros. Y trabajamos con los propios lenguajes de la persona, ¿no? Y somos creativos y pensamos cómo vamos a aterrizar un componente más emocional, más psicológico en lo sonoro musical. Pero la idea es que ustedes traigan ideas así como lo están haciendo y de allí lo vamos ajustando, ¿sí? Te guío un poco con Sí. esto, sí, Y ya perfecto, con esto ya puedo empezar. Sí. buenísimo. Una sesión de 45 o 50 minutos puede ser simplemente para sentarnos a explorar los instrumentos, etapa 1. Segundo, improvisar con los instrumentos, etapa 2. Tercero, cómo te sentiste, cómo lo viviste, con qué conectaste. Perfecto. Bueno, ahora cerramos. Cerramos con una improvisación libre. Y ya y nos vamos de la sesión, listo. Mm. Eso es una sesión. A veces pensamos que en una sesión tienen que pasar muchas cosas. No. ¿Cuánto tiempo hemos tenido que vivir o ha tenido que vivir esa persona para estar donde está emocionalmente? Mucho ha pasado. Y vamos a necesitar tiempo para que pueda de alguna manera ir elaborando todo el desafío emocional también. Entonces, atrévanse a acercarle a la música, a los sonidos, a los instrumentos y al silencio, en este caso. Bien, Ya. bien, bien, perfecto. Y yo creo que esto tiene que ver, creo que da pie a cómo vamos a hacer el plan de intervención. Déjenme abrir un poquito aquí el campus para que para mostrarles algo, porque yo les había dejado allí una información. Dime, Verónica, cuéntame. Quería hacerte una consulta. Adelante. Sabes que yo desde el comienzo eh, quería, por supuesto, utilizar todo el abanico de instrumentos que sea posible, que tenga a la mano, pero por supuesto quería centrar un poco la terapia hacia el Ujú. uso de la voz, ¿no? Muy Todavía bien. estoy, pues, a través de las cosas que he leído, que no te miento, son pocas, ver cómo puedo dirigirlo hacia la voz. O sea, he Ujú. tratado como de imaginármelo y bueno, quería preguntarte cómo, si esto ya lo existe, ya hay alguien que trabaje con esto principalmente para marcarme un camino. Mira, eh, si a las personas que cantan y que utilizan el recurso vocal, yo siempre, dentro de la musicoterapia, yo siempre les digo, atrévanse porque hay muy poco en musicoterapia con voz. Y hay tanto por hacer con la voz que yo te diría, atrévete. O sea, eso es como primer elemento, ¿no? Am, segundo, cuando yo pienso en la voz y utilizo el recurso de la voz, parto de la idea de que la voz es nuestro instrumento musical. Ese es el único instrumento musical que nadie nos puede quitar, la voz. ¿Por qué? Porque tiene altura, 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 ¿no? Tiene intensidad, tiene intensidad. Tiene melodía, ¿verdad? Y al mismo tiempo de manera integrada está el ritmo, ¿no? Podemos cantar cualquier cosa, podemos gritar, podemos hacer, ¿no? Diferentes sonidos y es un recurso maravilloso porque yo diría, bueno, hasta
el musicoterapeuta que utiliza solo la voz está ganado porque no necesita de un setting, no necesita ni de un teclado, ni de una guitarra, nada. O sea, tiene ahí. Entonces, tienes una gran oportunidad con esto. Ahora bien, muchas veces cuando iniciamos en este proceso de entrenamiento, queremos arropar muchos recursos, ¿no? Muchos recursos. Y decir, esto es lo que yo quiero hacer con esta persona. Y la verdad es que esto está bien cuando tenemos bien delimitado toda la historia de la persona, ¿no? Y conocemos los recursos. Pero cuando la persona tal vez tiene un desafío para conectar con la música, para conectar con los instrumentos, debemos ir de a poco. Debemos ir de manera mesurada, enriqueciendo el set. E inclusive ir con cuidado con la voz. Porque la voz es algo muy íntimo también. La voz es el recurso más íntimo y personal que tenemos. Y así como podemos explorar los sonidos en el setting, en las primeras sesiones, lo podemos hacer con la voz. Por ejemplo, bueno, vamos a calentar nuestra voz. Y si vamos a calentar nuestra voz es porque ya sabemos que a la persona le gusta cantar, le gusta tal vez utilizar el recurso vocal para expresarse. Es decir, está dispuesto a trabajar la voz. No es que, bueno, hoy vamos a trabajar la voz porque yo quiero como musicoterapeuta. No. Es porque la persona me está dando la posibilidad, está transmitiendo, está poniendo en el setting su voz como recurso sonoro musical. Y esto hay que delimitarlo porque esto no se trata de clases de canto, ¿no? Entonces, ¿qué recursos? ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, si ya yo determiné en la historia sonoro musical que esta persona se siente cómoda con cantar, cuando le preguntamos cómo sonaría tu nombre, que es una de las preguntas que hacemos, ¿cierto? En la historia. Cristian o Cristian. Pero resulta que le decimos, a ver, pa. Ese sería mi nombre. Algo más rítmico, ¿no? Y ya eso nos va dando luces hacia dónde va tirando un poco, ¿no? O dicen, no, yo no puedo cantar mi nombre. Entonces, si ni siquiera es capaz de cantar con su nombre, porque tal vez tiene un desafío, no puedo colocar la voz como elemento dentro del setting sonoro musical. Tal vez llegaré ahí en algún momento y cuando llegue ahí esa persona va a ser un logro musicoterapéutico. Entonces, eso es lo que te sugeriría frente a cómo llevar el proceso con la voz. ¿Cómo comenzando? ¿Cómo comenzamos? Bueno, calentando, ¿no? El día de hoy en musicoterapia, si esta persona dijo, bueno, los instrumentos hay que cuidarlos, así como cuidamos el bongo, limpiarlo, o así como tal vez cuando utilizo los boomwhaker, que a veces se ensucia, hay que limpiarlos, lo mismo hacemos con la voz, hay que cuidarla, ¿no? O a veces cuando tenemos los instrumentos y los golpeamos, los dañamos, bueno, lo mismo hay que hacer con nuestra voz, cuidarla también. Y para cuidarla, bueno, vamos a comenzar con un calentamiento de la voz, ¿no? No sé si tengo activado. ¿Escuchan el teclado? Sí, okay. Que son entrenamientos sencillos de estoy calentando mis cuerdas vocales, pero resulta que decimos, bueno, vamos a improvisar esto. Comienza este proceso, ¿no? De cuidar la voz, ¿verdad? Y poner un proceso, poner en el centro un proceso de seguimiento musical, inclusive de impro musical, de improvisación, no. Por ejemplo, si pueden establecer un diálogo
Eh, la, 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 la. Entonces la persona puede ir cantando y dialogando y lo que te vaya cantando esa persona, ¿no? O que lo vaya improvisando, tú lo vas repitiendo y puedes irle acompañando, ¿no? Y en ese acompañamiento se va generando el vínculo sonoro musical, ¿no? Porque al final es juego. Tú puedes plantear la, 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 y juntos, ahora, ¿no? Vamos tejiendo. Entonces vamos de lo más chico, que es cuidar la voz, calentar la voz, a lo más melódico, que es seguir, ¿no? Tú plantear una propuesta para que esa persona la siga con la voz, hasta que tal vez cante libremente y tú le sigues a esa persona. Y hay otro elemento con la voz, que tiene que ver con el recurso corporal completo, ¿no? La voz es, es un orificio importante donde se transmite todo lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? Y yo te diría también, Verónica, comienza por el cuerpo antes de llegar a la voz, ¿no? Comienza por los pies, ¿no? Que es una zona de la estabilidad, eh, por el movimiento y la propia conciencia del cuerpo, ¿no? Hasta llegar a la conciencia de la voz a través del cuerpo, por ejemplo. ¿Okay? Cuando cantamos esto, ¿cómo se siente tu cuerpo? O cuando cantas esto, ¿a dónde te lleva? ¿Con qué conectas? ¿No? ¿Tendrá esto que ver con una parte de tu vida? Entonces, aquí entra mucho el sistema vestibular, propio del sistema nervioso, el sistema vestibular que nos da el equilibrio, ¿no? Y esto tiene también mucho que ver con la voz. Entonces, otra de las vías para llegar a la voz es a través del cuerpo, ¿no? Y hay que poner la voz, ¿no? Desde la palabra y desde la no palabra, que eso también es importante, porque el desafío que tiene la voz es que muchas veces se quiere cantar con palabras y allí perdemos el componente más subyacente, pudiéramos plantear, ¿no? Porque cuando ya aparece la voz hablada, como que, ¿dónde está, dónde está aquello a donde la palabra no llega? A donde la palabra no llega, que lo hace precisamente la música. Entonces yo te diría, bueno, comencemos con fonemas también. Cantemos con fonemas. O improvisemos con fonemas también. Que esto puede ser muy enriquecedor. Hasta que finalmente lleguemos a la palabra, que es lo más superficial. O comencemos por la palabra y bajemos a donde no hay fonemas, que puede ser lo más subyacente también. Y por otra parte, ya más desde la ciencia, te sugeriría que busques info acerca de Vocal Music Therapy, ¿no? Vocal Music Therapy, porque es donde pueden existir mayores, te lo voy a escribir aquí en el chat, mayores recopilaciones de cómo están utilizándose las técnicas, ¿no? En español hay muy poco de musicoterapia vocal. Entonces, Vocal Music Therapy. Y hay una forma de poder conocer de técnicas que, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio ahora porque a mí me interesa que ustedes también aprendan a investigar. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, para enriquecer? Porque no todo se queda en la clase y eso es una realidad. Por ejemplo, voy a compartir pantalla. Yo me voy a Scholar de Google, que es un portal de Google de academia, donde se recopilan todas las investigaciones y yo puedo escribir eso. Vocal Music Therapy.
musicoterapia vocal, y aquí nos va a aparecer algunos papers, ¿no? Algunas investigaciones. Entonces yo aquí tengo musicoterapia vocal para el dolor crónico, un método mixto. Ok, entonces aquí fíjate, ¿qué hicieron ellos? El objetivo de esta investigación fue la propuesta de un estudio, la propuesta del estudio fue determinar una preliminar sobre los efectos de la musicoterapia vocal, o un programa de musicoterapia vocal para la gestión del dolor crónico, fíjate, Verónica, ¿no? Y esto puede ser muy interesante en cuidados paliativos, en pacientes con cáncer, que esto es porque el paciente oncológico, por ejemplo, o el paciente en cuidados paliativos por una enfermedad compleja, no puede, tiene limitación motriz muchas veces. Y aquí tenemos que utilizar el recurso inmediato. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Yo me voy siempre a la parte de interventions, ¿no? Intervenciones. Aquí tenemos este apartado. Y aquí yo puedo utilizar un traductor, si no me manejo tal vez muy bien con el inglés, copio y pego en el traductor de Google o leo un poco, ¿no? Aquí el tratamiento del programa fue de 90 sesiones, 90 minutos cada sesión para 6 participantes, con una estructura similar. Comenzaron con música guiada, profunda, con ejercicios de respiración y checklist verbal, tal vez en el cuerpo puesto. Promoviendo la relajación. Fíjense que esto puede ser un objetivo, ¿no? Promoviendo la relajación. ¿Por qué? Porque tenemos un cuadro de dolor crónico. Y aquí en el dolor crónico hay mucha contracción muscular. Aquí necesitamos relajación y para eso utilizamos la música como puente, ¿no? Las sesiones fueron, utilizaron instrumentos de percusión añadidos para hacer de la música más enérgica también y favorecer la expresión emocional. Entonces, de aquí con esto nos vamos ubicando hacia objetivos, ¿no? Y a técnicas. Aquí planteó la psicoeducación como elemento musicoterapéutico, los elementos dopaminérgicos de la actividad musical. Bueno, cada sesión finalizó cantando una canción enlistada por uno de los miembros del grupo durante la instancia, ¿no? Los participantes. Hay un inicio, desarrollo y cierre de lo que hablábamos. Bueno, esto lo podemos hacer cuando es difícil poder conocer algo, ¿no? Y nos tenemos que ir a la literatura. Por ejemplo, les comento mi experiencia. Yo investigo en musicoterapia basada en mindfulness y yo no tengo nada en español. No encuentro o se me dificulta poder acceder a español. E inclusive si ustedes buscan musicoterapia basada en mindfulness, les voy a aparecer soy yo, porque es el que ha escrito un poco en musicoterapia, por ejemplo. Musicoterapia basada en mindfulness. Y aquí les aparezco yo, porque he tenido que investigar mucho en inglés para poder llevar al español. Porque todas estas nuevas líneas más contemporáneas están en otros idiomas, ¿sí? Entonces, eso se los dejo como sugerencia investigativa. A ver, Verónica, te respondo, me extendí con tu respuesta, pero quería darte como los recursos Sí, mayores no, para esto. excelente, excelente. Ya vi que de forma natural este proceso se dio en algún momento y de hecho ese proceso es el que me lleva a querer formalizarlo. Y justamente fue así el proceso, tal cual como lo describe, por supuesto no de forma perfecta ni técnica, pero ese fue el camino que recorrí y a nivel como natural. O sea, la lógica me llevó a tratar a esta persona de esa manera porque, o sea, se dio muy natural que lo hiciera así, o sea, como
como introspectivamente, muy poco a poco, como pelando una cebolla, Ujú, vamos primero a que te sientas, y es que esta persona venía a clases de canto, ujú, pero venía después de entrar en terapia y de recibir medicación y todo, porque entró en un proceso muy difícil a nivel emocional. Y entonces ella claro. quería ir a clases de canto, pero yo Ujú, la veía a ella que, o sea, ella necesitaba otra cosa, o sea, ella no estaba como para ver una clase de canto, como para poder fonar con libertad, no, ella no estaba, todavía estaba como metida en una caja ujú, y mi lógica me llevó justamente a tratarla de esa misma manera, muy poco a poco, ujú, vamos a descubrir cuál es tu sonido. ujú, Le puse fondos de la naturaleza ujú, y le dije, ¿cómo sonarías tú ujú. en este espacio? O Ok, sea, no tienes que decirme palabras, solamente puedes comenzar con M's muy internas. Muy bajo, que sea solo para ti. Y así fuimos poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta claro. que logró cantar. O sea, fue algo como que así lo llevé. Paulatino, buenísimo. Fíjate que tú has dado algo en lugar. Ella estaba así, como en una caja. Y esta caja muchas veces es nuestro cuerpo, ¿no? Contraído, contenido. Y es ¿por qué te hablaba del cuerpo? Porque tal vez haya que comenzar o intervenir desde la expresión corporal también, ¿no? Para poder finalmente expresar lo que tal vez haya que expresar y luego reestructurar lo que haya que reestructurarse. Pero Sí, eh, sabemos que en clases de canto muchas veces el eje está puesto, bueno, acá, sentados en una silla o de pie, hasta que viene el desarrollo escénico, ¿no? Un poco como componente ya para transmitir, pero en musicoterapia está puesto más en el tomar conciencia de lo que pasa en mí, dentro de mí, en la medida en que canto, en la medida en que me expreso, en la medida en que elijo una canción, ¿no? Y al elegir una canción, por ejemplo, para cantar, revisemos esa canción, conecta con una parte de tu vida, ¿no? Y claro, aquí entra el antes, el durante y el después, también como etapas de cada sesión. O por qué no componer mi propia canción y cantar mi propia canción. Porque es eso, ¿no? En musicoterapia tal vez vamos a escribir lo vivido sonoramente y eso escrito o ese poema que hiciste en casa, vamos a sonorizarlo, vamos a colocarle música. Busco la guitarra y comenzamos a ponerle música a esto. ¿Te gustaría así? ¿En qué género te lo imaginas? Y aquí apelamos a nuestras habilidades musicales, técnicas, ¿no? Más habilidades técnicas para, pero todo muy paulatino como lo planteas, totalmente. Bien, me gustaría mostrarles algo que está en el campus y voy a compartir pantalla. En el campus yo les dejé a ustedes acá, em, bueno, la guía del estudiante, camino, plan de evaluación, eso está aquí. Em, Les dejé por aquí un recurso que tiene que ver con material de estudio, que tiene que ver con la plantilla. Plan de intervención. La plantilla del plan de intervención, donde ustedes van a plantear acá lo que se van a establecer con esta persona. Por lo menos, mínimo 4 sesiones. Sí, de 4 a 6 sesiones. Sí, un mes de intervención. Estas sesiones, ideal que sean semanales. Entonces, tenemos que el plan de intervención es la ruta técnica que condensa el proceso llevado a cabo por el musicoterapeuta. Es una herramienta dinámica que puede ser ajustada de acuerdo con las necesidades evolutivas del proceso y tiene como objetivo establecer el encuadre musicoterapéutico claro, derivado del motivo de consulta y la primera sesión. Es decir, lo que hicimos nosotros al inicio, construimos la historia sonoro musical, detectamos trabajar con el silencio,
o tal vez abordar los sentimientos de tristeza, o tal vez acompañar en el proceso de enfermedad, lo decidiremos. Entonces colocamos nuestro nombre, el nombre elegido para este usuario, el objetivo general, definir un propósito macro de la intervención con base a las necesidades detectadas, los objetivos específicos, ¿no? No tienen que ser todos estos 4 objetivos, puede ser 2 objetivos específicos, además que el tiempo es corto. Yo tenía una profe de musicoterapia que siempre nos decía en clase, coloquen un objetivo o establezcan 3 sesiones por cada objetivo, no se vuelvan, quieren cubrir todo, porque no, y así es. Ustedes van al médico especialista y usted le habla, tengo esto, van al internista, doctor, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. El internista sabe todo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar por aquí, después vemos todo, el resto, ¿no? Entonces, así pasa también en musicoterapia. Esta persona le dice, tengo problemas del sueño, tengo problemas con la alimentación, aparte de eso, no tengo problemas con la persona que estoy viviendo, etc, etc. Bueno, vamos a comenzar por lo más importante y urgente que eres tú, ¿no? Vamos a trabajar, a regular el sueño, tal vez, o vamos a ordenar un poco cómo haces para descansar mejor, con música, con respiraciones diafragmáticas. Comenzamos, ¿no? Un poco o vamos a iniciar por la expresión. Tal vez no te has expresado frente a todo esto que estás viviendo, vamos a hacerlo aquí. Entonces ya eso es un objetivo, generar espacio de expresión, ¿no? Específico. Luego los lineamientos técnicos, ¿no? La fundamentación teórica. Si yo estoy utilizando una técnica receptiva, o un marco creativo, una técnica de improvisación, yo busco el autor que me habla de la improvisación. Ya se los mencioné, Brucia, por eso, miren, acá se los dejé. Aquí se los dejé. Lectura, Brucia, métodos y prácticas, ¿no? Ese libro está aquí. Lo voy a mostrar para que ustedes... Ese libro es este, no se va a visualizar aquí porque es algo pesado, pero ahí les dejé marcadito cuáles son los capítulos que habla de métodos y prácticas, ¿no? Las páginas, mejor dicho. Y allí ustedes van a apoyar porque están utilizando ese método y esa técnica. Si están utilizando improvisación, audición receptiva, composición, vamos a componer las canciones. Eso lo pueden soportar con un autor. ¿Por qué? Porque no son actividades recreativas, deben estar fundamentadas bajo un marco de referencia musicoterapéutico tradicional o contemporáneo. Si van a utilizar Benenson, si van a utilizar Noodle Robbins, si van a utilizar imaginería guiada con música, Jim, o si van a utilizar un método conductista, si van a utilizar musicoterapia basada en mindfulness. Ah, bueno, porque Alvarado en su momento dijo esto y esto y esto, y por eso voy a utilizar esto, ¿ok? O voy a integrar esto que existe con mi propia experiencia y lo soportan, pero hay que soportar con autores. El setting, elegimos el setting. ¿Por qué elegí esos instrumentos melódicos, armónicos, de percusión? ¿Por qué? Porque tal vez la persona trae una experiencia con pueblos originarios, con la cultura mapuche, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo elijo los instrumentos más de madera, más de cuero, tal vez más de animal. Miren, a mí me pasó alguna vez que por eso es importante la historia sonoro-musical. La usuaria me dice, yo exploro, ¿no? Un poco cómo son tus hábitos, cómo es tu alimentación. Esto es musicoterapia. Cómo son tus hábitos psicológicos, el sueño, la alimentación, hábitos de consumo, cómo te la llevas con el café, con el alcohol, con el vino, porque eso configura también el cuerpo. Entonces la persona me dice, bueno, yo soy
vegetariana. ¿Ok? Y yo, ok, esto ya me da información para la musicoterapia. ¿Dónde creen ustedes que me da información para la musicoterapia? A ver, cuando me dice que es vegetariana. Es la composición de los instrumentos, sobre todo el cuero o Muy proveniencia. bien, muy bien. Fíjense estos detalles, porque tal vez esta persona, si yo me voy al setting de musicoterapia con panderos hechos de cuero de animal, ¿cómo creen que se sentiría esta persona? Al darse cuenta que hay un cuero de chivo, que nosotros lo utilizamos mucho, Verónica, ¿verdad? Sería muy. Entonces, por eso mi setting está configurado con la historia de la persona. No es lo que a mí me gusta. Porque se escucha lindo el pandero, el bongo hermoso, la tumbadora. Eh, no. Mm -mm. El setting, todo lo sonoro y lo musical no parte de mí, parte de la otra persona. La definición del setting, si hay algo no instrumental, ¿no? Si voy a utilizar cojines, si voy a utilizar mat, si voy a utilizar la cámara, porque voy a grabar las sesiones, ¿no? Y lo que hablábamos, ¿no? Los archivos de confidencialidad y de aceptación del espacio. Y aquí yo les dejé una tabla, ¿ok? La tabla que contiene fechas, es número de sesión, el objetivo que definí, los métodos que utilicé, los recursos, que son los recursos del setting, musicoterapéuticos y no musicoterapéuticos, y el link donde alojaron ustedes ese video. Y esta plantilla, ¿ya la habían visto? Sí, más o menos, ok. Esa plantilla está ahí en el material de estudio. Por eso hoy dije, voy a mostrarle todo a los chicos, a las chicas, para que sepan dónde está todo. ¿Ok? Entonces eso está aquí en el caso práctico. Y les dejé un ejemplo de caso práctico, ¿sí? Que es un caso que yo llevé uno de los últimos casos que llevé a cabo. Y el caso tiene el cómo, miren, si ustedes se van a la página, de este caso vamos a hablar, pero en este archivo tienen los objetivos definidos del caso. La estructura del plan de intervención está definido, tal cual como se los estoy sugiriendo en el archivo para que ustedes se guíen. Exploración, evaluación y diagnóstico, autoconocimiento, autoconciencia, conciencia de otros, autogestión, cómo definí yo ese objetivo, ¿no? La autogestión, generar regulación psicofisiológica y conexión mente-cuerpo mediante la exploración corporal y la conciencia en los sonidos. Eso es un objetivo específico. Que utilicemos psicoterapia receptiva, exploración corporal con acompañamiento sonoro musical en vivo. ¿Cuál fue el setting? Kalimba, silbato, pandero de cuero, maracas, cultrum, bogó, steel tongue drum, con baquetas. Ahí está la sistematización de una sesión. Y más abajo describo qué pasó en esa sesión. Esto lo tienen también allí. Bueno, ya la plantilla de la entrevista, ustedes la tenían con el que hicieron o con el que van a hacer su sesión, su primera sesión de entrevista, y el consentimiento informado, que también es muy importante. ¿Ok? Esta es la plantilla de entrevista, que está aquí, y esta es la plantilla del consentimiento informado, donde la persona va a firmar que acepta lo que ustedes van a realizar. ¿Sí? Todo tratamiento, sea cual sea equipo, tiene que tener un consentimiento informado. Desde el médico, pasando por el psicólogo, y bueno, y nosotros que nos estamos formando en técnicas propias de musicoterapia, tenemos que pedirle a la persona que firme el consentimiento informado. ¿Okay? Fundamental. Si no hay consentimiento informado, no va a haber espacio musicoterapéutico. Y aquí está puesto todos los criterios de evaluación, de grabación, de presentación, porque ustedes en este caso lo van a presentar en la última sesión, recuérdenlo, ¿ok? Entonces,
tenemos esta información a la mano. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con estos archivos? Verónica, Yasmín, pregunten, por favor, pregunten. Pregunten, que este es el espacio para eso. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar el caso que ya tú lo conoces un poquito, Yasmín, pero quiero compartirles el caso así como en este rato, para que vayamos pío a pío, bien centrados en qué vamos a hacer en estas primeras sesiones, ya que ustedes están en esta primera fase. Tú, Verónica, vas a comenzar con la entrevista y tú, Yasmín, vas a aplicar tu primera sesión, así que qué espectacular. Es complejo y me parece, vamos a decirlo así, un poquito, me deja un poco en reflexión que el resto del equipo no se conecte, porque como les decía en las grabaciones de la clase pasada, los casos no los puedo grabar porque es confidencial, y ustedes sus casos tampoco los vamos a grabar. Los van a grabarlo ustedes, sí, pero no vamos a grabarlo dentro de la clase, porque si no queda evidencia de la realidad de esa persona. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es estudiar el caso ahora. A ver, creo que sí, no está, ¿verdad? No está. A ver, vamos entonces a esperarla, ¿sí? A ver, Yasmín, ¿cómo te sientes tú con esta guía? Cuéntame. No te- Ahí sí. Ahí sí. Bueno, ahora ya que tengo una idea de cómo comenzar ya, y bueno, yo creo que eso es lo que me falta hacer todavía, por leer los materiales. Así que ahora que ya estoy de vacaciones, voy a poder darme el tiempo de leer tranquilamente para hacer mis sesiones. Claro. Yo te diría a ti, no leas tanto. No leas tanto. Lee, pero no tanto. Ya, Lee menos y haz más. Y te lo digo porque haciendo es que vas a vivir el proceso con la usuaria. ¿Sí? tengo una duda. Y es mejor que vivas el proceso y me preguntes a mí, Cristian, tengo esto, pasó esto, ¿qué puedo hacer? Y lo vas a aterrizar. ¿Sí? Entonces, atrévete a vivir el proceso. Pasaron 2 semanas desde que nos vimos la última vez, ¿no? Sí, Entonces, en esas 2 semanas tenías 1 o 2 sesiones disponibles. Entonces, ahora aprovecha estas semanas que vienen para hacer unas 2 o 3 sesiones de exploración. Tienes los instrumentos y te vas atreviendo a eso, ¿sí? Cuéntame la consulta que tienes. tú me dijiste que había que grabar video. Idealmente. Ujú. Ya, Y si no se puede, audio solamente. audio. Pero el video te da más, como lo mostré en los casos. Sí, sí, es que queda como a criterio de la usuaria también, si se siente cómoda con Total. grabación de video. Y esos videos, ¿los tengo que subir? Em, los tienes que dejar como... A ver, lo puedes subir a tu propio Drive, por ejemplo. ¿Me escuchas? Sí, Ok. Y en tu propio Drive, compartirlo, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Y de esa manera yo poder ver contigo lo que está pasando y que tú comentes, mira, bueno, me pasó esto así, así, lo muestras en clase, pero no grabamos esto, ya. ¿sí? Pero en el consentimiento informado está que va a ser grabado. Si te firma ese consentimiento, dice que va a ser grabada las clases, con Ujú. audio y con video.
¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Ok, ¿por qué? ¿Cuál es el desafío? Cuéntame. No, era eso. Ok. Pero lo ideal que sea con vídeo para que veamos lo que vamos a ver ahora. Ya. Es que mi ¿Sí? duda era si estas Adelante. sesiones las tengo que subir a alguna plataforma. Al Drive, puede ser al Drive, Sí, sí, para que pero así como la entrevista, por ejemplo, que uno tenía que entregarla como una tarea. la entrevista, bueno, la entrevista se entrega como tarea, Ujú. pero en el documento y ahí están los links en el documento. Ya tú la enviaste, ¿no? Sí. Y el resto de las sesiones también las tengo que entregar como tarea. Lo vas a entregar, lo vas a entregar en el formato y el formato dice link. Ya. ¿Lo viste? Lo voy a volver a presentar. No, sí, sí. A lo que voy es que eh, en las otras sesiones, como musicoterapia educativa, etcétera, etcétera, Ujú. no aparece como una parte donde entregar tareas o cosas así. Entonces, no Claro, sé. porque lo estamos construyendo en las semanas. Ya. Ahora vamos a habilitar las clases de musicoterapia de los otros módulos, las vamos a habilitar de manera sincrónica y nos vamos a centrar en esto precisamente, en el Ok. proceso. Aquí me he dado cuenta que ustedes necesitan esta guía, ¿no? Que nos veamos y hablemos de los casos. Entonces lo que vamos a hacer es, como hicimos en clínica, habilitamos las clases grabadas para que ustedes puedan estudiar esa disciplina aplicada a musicoterapia y en las sesiones síncronas nos enfocamos en los casos para que ustedes sientan y tengan la guía, mejor dicho, de esto. Pero fíjate aquí en la tabla tienes el link lo ves acá, aquí puedes pegar el link de la grabación de esa sesión. Sesión uno, aquí colocas el audio, por ejemplo, el audio de la sesión, Ya. ¿sí? Una pregunta. Perfecto, volviste. Sí, adelante. Yo con la parte digital, computación y todo esto soy un poco indígena realmente. Entonces, no sé, al montarlo en el Drive, o sea, a juro tengo que grabar todas las sesiones con la persona. A juro. No es a juro, o sea, yo creo que más se trata de acuerdo a tus necesidades, Verónica. Si tú consideras que para ti es importante grabarlas para poder hacer los análisis musicoterapéuticos, maravilloso. Y si consideras que no necesitas grabarlo, no lo grabes. Pero Ok, lo que hemos estado estudiando y revisando en las clases es que es necesario tener la evidencia para hacer análisis musicoterapéutico. Cuando tocó cómo se comportó su cuerpo, cómo se sintió, cómo se escuchó eso. Porque ¿cómo me explicas algo tú con las palabras que suena o que se ejecutó en ese momento? entiendo. No lo puedes explicar con palabras. Hay que aprender a explicarlo con palabras, pero necesitamos la evidencia para poder hacer los análisis. Ok, y en el caso para montarlo, cómo monto ese video? Lo subes al Drive, por ejemplo. Todos los correos electrónicos, voy a explicar un poco eso para ayudarles a nivel técnico. Todos los correos electrónicos tienen el Drive. ¿Tú conoces el Drive? No. Bueno, cuando tú te vas al Gmail, Ok, ¿verdad? Cuando tú te vas al Gmail, te aparecen estos puntitos aquí arriba, ok, ¿verdad? Y en estos puntitos hay algo que se llama Drive, que es este, el Drive, ¿no? Y en el Drive, tú subes los archivos. Yo de todas maneras voy a dejarte un tutorial cómo subir archivos a Drive. ok, Subir ok, archivos y carpetas al Google Drive. Yo te voy a dejar este tutorial para que lo subes. Entonces, cuando aquí hay un más que dice nuevo, en este nuevo tú dices, bueno, ¿qué quiero subir? Quiero hacer una carpeta, quiero subir un archivo que tienes en tu computador y ahí lo alojas. Y eso te da un link, ¿verdad? Y ese link es el que pegas en el plan de intervención que ok, tenemos aquí. entiendo. Ujú, Ok. Como sí, si fuese un YouTube, pero privado. exacto. ¿Has subido un Ok, video de ok. YouTube?
Sí, tengo canal de YouTube, sí. Bueno, puedes subir el video no enlistado al YouTube para que nadie más lo vea, En privado. privado, y también compartir ese archivo y luego lo eliminas para poderlo ver, porque también Perfecto. esto tiene poco almacenamiento, tiene un almacenamiento limitado. Entonces la idea Ok. es que puedas también hacer uso del YouTube. Yo, por ejemplo, uso YouTube para subir las sesiones porque pesan mucho y yo las grabo. Yo siempre grabo mis sesiones porque para mí es importante verlas y analizarlas. Ok. Sí, por aquí creo que llegó alguien. A ver quién está por aquí. Ok, bien. Entonces tenemos el plan de intervención y ese link del video lo suben acá, en esta área. Sí, Verónica, que era lo que estaba comentando. Sí, gracias. No, con gusto, con gusto. Bien. Lo que vamos a hacer ahora entonces va a ser, creo que llegó alguien más. Déjeme chequear, por favor, que no logro aquí ver. Voy a dejar de compartir. ¿Quién habrá llegado por allí? Ah, no, no hay nadie. Pensé que había llegado alguien. ¿Ustedes vieron que llegó alguien? Sí, 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 llegó alguien. Ah, ¿quién habrá sido? ¿Será que se está intentando El conectar? señor Canoso, el DJ. El DJ, a ver. Es que recuerdo que era Eh, DJ en la primera sesión. ya, aquí voy a colocar. Uy, qué interesante. Es unas sesiones de musicoterapia con. Voy a dejar por aquí el link del Verónica, el link de cómo subir los videos, pero también tienes la opción de YouTube que sería más eficiente. No enlistado, no público, ojo. Eso es lo más importante, que no sea público. Estoy tratando de recordar el nombre, ¿será Héctor? Oscar, me parece. Bueno, vamos entonces, nos vamos a ir ahora al caso, ¿ok? Nos vamos a ir ahora al caso, que es el que quiero que por favor estudiemos, y que nos vamos a centrar. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser el espacio que nos vamos a dar para entonces, yo voy a presentar ahora y vamos a grabar hasta un punto. Una ventana. Esto que tenemos aquí. Y ya luego detenemos la grabación. Vamos a grabar este primer bloque. Este primer bloque va a integrar el cómo vamos a presentar nuestro caso para que ustedes ya de una vez se vayan preparando. ¿Están allí atentas? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Me confirman? Por aquí, perfecto. Perfecto, sí, bien. todo bien. Se ve la presentación, buenísimo. Entonces, este caso elegí este caso porque es un caso bien paso a paso de cómo van a ir tejiéndolo. Ya ustedes comenzaron con su caso, ya aplicaron la entrevista, están en ese proceso, conocen a la persona, tienen las plantillas, ya llenaron su consentimiento informado, es decir, ya ustedes comenzaron con su proceso y ustedes están escribiendo cómo se sienten con ese caso, ¿no? Para eso la bitácora. Ya ustedes tienen un levantamiento. Y ahora vamos a comenzar a tejer, ¿no? Planteamos la portada. Siempre que hacemos una presentación en musicoterapia o en esta disciplina, damos sugerencias. Eso es muy importante.
Utilizamos audífonos, tal vez por si yo tengo grabaciones, como estamos en la modalidad online, hacer esta sugerencia, ¿no? De que yo pueda escuchar y percibir bien lo que ustedes van a mostrar. Van a mostrar un vídeo, van a mostrar una grabación de audio que yo pueda escucharle y que el resto de sus compañeros puedan escucharlo. Y bueno, ustedes presentan que este es un caso de musicoterapia, una intervención para un desgaste laboral por violencia en un contexto educativo. Y esto es importante porque yo estoy posicionando musicoterapia para abordar ¿qué? La violencia, resultado del desgaste laboral. ¿En dónde? En un contexto educativo. ¿Cuál? No sabemos. ¿Sí? Ni tampoco sabemos quién es la persona y esto no lo va a saber nadie porque hay un principio de confidencialidad acá. Pero sí vamos a mostrar el proceso. Entonces, ¿qué sugerimos? No tomar fotografías, no capturar pantallas, no realizar grabaciones de pantalla. ¿Por qué? Porque voy a mostrar información íntima y a mí me gusta que nos pongamos en el lugar de los pacientes. Les gustaría que estuvieran transmitiendo, compartiendo su vida íntima, psíquica, personal, sus traumas, sus desafíos, sus abusos, sus pérdidas con el mundo. No, ¿verdad? Entonces, eso hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Hay que protegerlo muy bien. Y aquí me gusta ser bien duro porque lamentablemente hay muchos colegas, muchos profesionales de otras disciplinas mostrando vida íntima, vida personal, vida psicológica, que no tiene por qué saberlo el mundo. Queda en un plano formativo, ¿ok? En este caso. No se graba, no se toma fotos para garantizar la confidencialidad de esta intervención, ¿ok? Explicamos en qué lugar estamos desarrollando. Momento 1, contexto y demanda. Bueno, aquí yo señalo dónde estoy haciendo la intervención. Es una intervención particular, es en un centro, es en un hogar de familia, es en una comunidad, es en un hospital, es en una clínica que tiene ciertas características, que tiene un lugar físico en donde interaccionan personas y explico quiénes son esas personas, a qué se dedica ese espacio y a través de las entrevistas que hice, de los acercamientos, de del propio contacto, yo establezco algunas necesidades, que en este caso fue en el ISUCH, un instituto de educación. Y yo ahí descubrí que había desregulación emocional en los estudiantes, que habían percepciones de alguna manera incongruentes con la realidad y percepciones de los padres incongruentes con la realidad del estudiante y el instituto. Y noté violencia y desgaste emocional en los docentes. Y con eso yo decidí trabajar. No, aquí tenemos una general bien grande y específicas que yo decido establecer. Ustedes pueden explicar, bueno, esta es una familia o esta es una escuela y yo decido trabajar con esto porque fue lo que se reportó. Sencillo, ¿no? Simple, coherente, general, mediana y específica. El contexto, la realidad, la necesidad y con esto decido trabajar. Planteo mis antecedentes, ¿no? Frente a esta problemática. Mi problemática actual fue la violencia y el desgaste laboral, emocional, perdón, en los docentes. Entonces yo me voy a los antecedentes generales. ¿Qué me dicen las organizaciones de eso? ¿Qué nos plantean? Bueno, la Panamericana de Salud nos dice que la violencia está en esta realidad. ¿Qué nos dice tal vez estudios nacionales, por ejemplo, aquí en Chile, desde donde este caso? Bueno, tenemos que la violencia en los profesores está así, en esta realidad. ¿Qué nos dice los síntomas de la violencia según la evidencia? Que el burnout o el desgaste laboral es esto, esto y esto. ¿Y cómo prevenirlo? De esta manera, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer aquí un ejercicio práctico. ¿Alguna de ustedes, cómo aterrizaría la necesidad? ¿No? ¿Cuál sería el constructo a abordar? Por ejemplo, el silencio, que ya tú lo tienes definido. Que tú lo tienes definido, Yasmín. ¿Cómo hablarías del silencio? ¿Qué tomarías del silencio aquí?
Yasmín, ¿estás ahí? Sí, estoy pensando. Ok, muy Sí, bien. Puedes decir, no sé, Cristian, ayúdame. sí, ayúdame, por favor, que mi Ok, cabeza está pensando. el contacto con el silencio es un síntoma de la problemática de esa usuaria. Tiene dificultades para estar en silencio. Pero ¿qué la llevó a la experiencia del silencio? Ya, estar sola, El aislamiento. aislamiento. Muy bien, el aislamiento, que ese es otro síntoma. Pero ¿qué la llevó a aislarse? Es que es más que nada como el sentimiento de abandono. Abandono. Un Mm. sentimiento también es el resultado de algo. ¿Qué la hizo sentir abandono? Que su familia no estaba cuando ella despertaba. Ruptura familiar. Y lo primero que escuchaba al despertarse era silencio, porque no había nadie que estuviera ahí. Muy bien. Ausentismo parental, Mm. entonces. El ausentismo parental, como problemática, la llevó a aislamiento, la llevó a dificultades para el contacto con el silencio, la llevó a qué más? Por ahora eso, Mm. ¿no? A estar consigo misma. Y esos son síntomas que probablemente tengan que ver con estilos de crianzas ausentes. Y ahí ya tenemos un marco situacional, pero al mismo tiempo también tenemos los estilos parentales, ¿no? Tal vez estamos hablando inclusive de apego, apego desorganizado, apego, un estilo de apego ausente por parte de los pares. Y ahí ya tú tienes un fenómeno, Yasmín, Sí, ya tienes un marco referencial que tiene que ver con los estilos de apego. Por ejemplo, que tenemos mucho de apego Bowlby, que nos habla de los tipos de apego. Anota todo esto porque esto es lo que te va a ayudar a construir la teoría del caso. Entonces, tu percepción musicoterapéutica es, bueno, esta persona durante las etapas tempranas de su vida la llevó a definir o desarrollar una dificultad para estar consigo misma, producto del ausentismo de sus padres, la ausencia en cuanto a los estilos de crianza, estilos de los estilos por las figuras parentales para su desarrollo. Esto es una hipótesis. claro. Bien, entonces tú dices, bueno, ¿qué nos dicen las organizaciones propias que tienen que ver con los estilos de crianza? Y tenemos, eso va aquí, ¿ok? Te respondo, te di luces. Es que me dio toda una perspectiva nueva. Muy bien, muy bien. Verónica, ¿cómo lo ves? Estoy entendiendo. Ya, perfecto. Vamos a llevarlo un poco a tus primeros motivos de intervención que te estabas planteando. El tema del cáncer, ¿no? Sí, Ok. Bueno, el cáncer. De cáncer hay mucho. ¿Qué nos dice la OMS del cáncer? Bueno, nos dice que el cáncer, ta. Muy bien. La etapa del desarrollo evolutivo de esta persona que habías pensado es una adulta mayor, adulta media, tardía, adulta joven, que no adulta recuerdo. mayor. Una adulta mayor. Bueno, entonces llevamos el cáncer a la adultez mayor. Perfecto. Tenemos cáncer según la OMS, los organismos internacionales, luego los organismos de Venezuela sobre el cáncer, que dicen que seguro es muy poco lo que dicen en Venezuela del cáncer. Y luego tenemos el cáncer en el adulto mayor. Bueno, ¿qué nos dice el cáncer? Bueno, llegamos al componente emocional, llegamos al componente que nos importa. Bueno, ¿cuáles son las características del cáncer de este tipo? Ta. ¿Cuáles son los efectos a nivel emocional? Esto, ta. ¿Cómo podemos abordar el cáncer desde lo emocional con esto, pa? Ahí tenemos ya la estructura general de ello. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, Buenísimo, ya tenemos un marco. Tomen nota de esto porque cuando ya nosotros tenemos este marco, ya le damos para adelante y lo que viene es mayor estructura y mayor orden con las intenciones. ¿Por qué? Porque hay una fundamentación de por qué yo quiero hacer musicoterapia. Ah, no, yo quiero hacer musicoterapia porque me provocó. No, no es porque me provoca, es porque
la evidencia y las organizaciones nos dicen que tenemos estos desafíos, que tenemos estas necesidades. Y al yo tener estas necesidades es coherente mi intervención, porque la intervención permite e impacta de esta manera frente a las necesidades. Luego pasamos a una etapa 3, donde yo planteo mi objetivo general, bueno, realizar una intervención basada en técnicas receptivas para abordar los componentes emocionales del cáncer. Pero decimos, ya va, pero los componentes emocionales del cáncer son muchos, ¿no? El duelo, tal vez, la pérdida de la salud física, tal vez el componente de tristeza profunda o el miedo a la muerte. Son componentes propios, específicos. Yo voy a abordar es miedo a la muerte, más nada. Y trabajar la muerte o el temor a la muerte es un componente complejo. Por eso es el vínculo, familia, entre terapeuta y paciente, porque si no va a haber mucha contratransferencia. ¿Se acuerdan que hablamos de la contratransferencia? Cómo la otra persona me moviliza a mí como terapeuta. ¿Sí? Entonces, esto, definimos bien el objetivo general. Vamos a abordar esto para esto, por esto. Y de ahí surgen los objetivos específicos, que en este caso era generar regulación emocional, potenciar la autoconciencia y propiciar conductas de autocuidado. Más nada. Eso hicimos en esos 3 meses, porque no da más para más. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas con referencia a esto? Bien. Yo voy bien, voy siguiéndoles el paso. Yasmín, perfecto. ¿Cómo vas, Yasmín? Sí, muy bien, voy tratando de que se quede en mi mente. Eso. Igual la La grabación va a estar, por eso decidí grabar esta primera etapa. Entonces, aterrízame esto, Yasmín, por favor. Aterrízame esto con las necesidades. ¿Cuál es el objetivo general de tu caso frente a lo que De mi hemos caso, hablado? sería trabajar la tolerancia al silencio, pero creo que en ese caso el objetivo sería como poder estar consigo misma, Ujú, aprender a estar consigo misma. ujú. Y, eh, como consecuencia se trabajaría, o sea, sería estar consigo misma el objetivo general más grande Ujú. y a través de la tolerancia al silencio. Que sería un objetivo específico. Claro, Perfecto. Entonces, tú vas a realizar una intervención en musicoterapia para desarrollar habilidades destinadas al contacto consigo mismo. mm, Tolerancia a sí mismo, lo estás llamando tú. Es importante definir si se habla de tolerancia al estar consigo mismo, porque esto me suena más a la conciencia, la relación conmigo misma, desarrollar habilidades, inclusive yo pensaría de autoconciencia, de autocuidado, Puede haber algo de autoestima ahí de también, ¿verdad? acompañamiento de sí misma, ¿no? mm, Lo que pasa es que la autoestima es la manera como se mira a sí misma, y aquí lo que está planteando Yasmín más bien es hacia al ser capaz de estar consigo misma, no cómo se valora. Eso puede ser un componente a trabajar en un tratamiento extenso. Bueno, vamos a ver, tal vez porque eres incapaz de estar contigo misma. ¿Será que no estás contigo misma porque no te quieres, porque no te amas, porque no te reconoces? Porque, pero para llegar allí primero tenemos que descubrirnos, ¿no? Por eso yo pienso, bueno, tal vez el fin de todo esto sería ser capaz de estar contigo misma, pero para estar contigo misma tú tienes que conocerte, descubrirte, explorarte, saberte, claro. Quererte. Yo creo que valorar. Ujú. va más que nada a estar consigo misma, pero quizás es porque lo asocia con la soledad. Entonces, aquí no estamos hablando de estar consigo misma, sino es cambiar la relación. Pero ¿qué es soledad? Yo le preguntaría a ella, ¿qué es para ti la soledad? ¿Cómo sonaría la soledad?
¿Qué tal? Eso puede ser una pregunta de evaluación en tus primeras sesiones. Vamos a representar sonoramente la soledad para conocer qué es para ella la soledad. Porque tu soledad, tu representación de soledad puede que para ella no sea igual. Sí. Yo te diría, para mí la soledad no existe. ¿Por qué no existe? Porque en el fondo tú puedes estar contigo misma. Yo puedo estar conmigo mismo. Y no hay soledad, porque hay una capacidad consciente frente a un cuerpo. Si yo digo estoy solo, no, porque estoy con mi cuerpo. Y es una capacidad muy metacognitiva también. Entonces, yo te diría a ti, bueno, exploremos los componentes de lo que significa estar conmigo mismo o del estar solo, ¿no? ¿Cómo sonaría la soledad? Y luego lo verbalizamos. ¿A qué se parece esa música a la soledad? No sé, ¿no sería bueno también ayudarla a comprender a qué se debió esa soledad? ¿Por qué pregunto esto? Porque justamente la persona que quisiera, en mi caso, tiene también no le gusta la soledad. Tampoco le gusta el silencio, necesita tener un ruido siempre, y su antecedente viene justamente de forma familiar, en donde ella considera que fue de alguna forma abandonada, le prestaron más atención a sus otros hermanos, ella no, siempre estaba sola, siempre se encontraba sola. Siempre estaba sola en su cuarto, no había quien la acompañara en sus actividades, siempre hacía todo sola, y entonces ella no tolera hacer las cosas sola, ni tampoco tolera el silencio. Entonces, entender de repente la causa de esa soledad no es lo mismo, bueno, mis papás tenían que ir a trabajar, y no hubo nadie dejó de prestarte atención, o simplemente entender a qué se debió esa soledad, como para entenderla, ¿no? O sea, saber que no fue culpa tuya, que la soledad no tiene nada de malo, que no hubo nada realmente negativo en esa soledad, como para irla limando, ¿no? Como para ir limando esas perezas, se me ocurre. Totalmente, Sí. totalmente una posibilidad, ¿no? Darle coherencia y hacer un encuadre coherente de las razones por las cuales, ¿no? Y construirlo juntos también. Ahora, es muy válido la comprensión, pero es un plano muy cognitivo, Mm. es muy elaborado, es intelectualizado, es que acá estamos hablando de procesos superiores, ¿no? Muchas veces el paciente, el usuario, es capaz de llegar allí cuando ya ha hecho todo un proceso, ¿no? Si tú dices, bueno, lo que pasa es que tú eres así por esto, ¿no? En un momento inmediato puede ayudar, pero puede abrumar, puede aportar, pero puede asustar también, ¿no? Entonces, esto se va tejiendo. Probablemente, si yo parto por un proceso de descubrir cómo siente la persona o qué es lo que siente, porque tal vez podamos llegar a un punto donde no es que está sintiendo soledad, tal vez está sintiendo otra cosa. Y lo que es aquí común entre tu caso, entre el caso de ambas, es la soledad o el miedo a estar sola o la incapacidad de estar sola producto de algo, producto de la crianza. Y fíjense que aquí vuelven los dos puntos de crianza, crianza porque aquí hubo ausentismo y crianza porque aquí los papás iban a trabajar. Ausentismo, paterno, materno, filial, eso es común. Y el ausentismo de las figuras paternas impacta en el apego. ¿Y el apego con qué tiene que ver? Con el vínculo que se construye para yo sentirme segura, para yo sentirme seguro. Entonces aquí estamos hablando de apego. Váyanse a las teorías de apego. Si ustedes estudian apego, les van a hacer mucha coherencia todo esto. Estudien apego porque lo van a entender. Y ahí ustedes van a decir, esto es lo que le está pasando a la persona. Estudien Bowlby. Bowlby nos habla mucho de las teorías, es una teoría muy buena, maravillosa frente al apego, pero aquí la incapacidad de estar consigo misma es el síntoma. Y el síntoma tenemos que musicalizarlo, y ya lo vamos a ver. El síntoma, si tuviéramos que darle sonido a la soledad, ¿cómo sería? Si tuviéramos que darle silencio, ¿cómo sería? Si lo tuviéramos que musicalizar, ¿cómo sería?
no se escucha nada por fuera, pero por dentro me siento aturdida, por ejemplo, ¿no? Que es lo que me ocurre con usuarios cuando trabajo componente soledad. No es que están en silencio, ¿no? Es que por dentro tienen un calvario porque no está la figura segura. Y eso hay que musicalizarlo, hay que externalizarlo para luego intelectualizar lo que está pasando. Entonces, comiencen por la etapa de expresión del síntoma. No se vayan a la comprensión intelectual porque al final, ajá, lo comprendo, pero salió, floreció, apareció, se manifestó lo que siento verdaderamente y es lo que me da la música. La música es un componente que forma parte de las psicoterapias expresivas. Entonces yo tengo que partir de la expresión, ¿no? De mostrar el setting para que la persona comience a vincularse con los sonidos y comience a manifestar cómo se siente y a expresar cómo está viviendo sus estados afectivos y emocionales. Y luego le ponemos cabeza. Ahora le ponemos cabeza. ¿Sí? ¿Les hace sentido lo que les comparto? Sí. Sí, sí. Ok. Entonces, tal vez comprender es maravilloso. Comprender, darle la oportunidad de que la persona lo comprenda es educación, psicoeducación. ¿Y cómo lo comprendimos? Viviéndolo, sintiéndolo. ¿Cómo lo comprendió? Adentrándose esos sentires, ¿no? Y manifestando esos sentires. ¿Cómo lo sientes? Bueno, lo siento así, es desgarrador. Lo siento con mucho ruido, pero fue porque ya lo manifestó, fue porque ya lo exteriorizó. Cuando la persona exterioriza la soledad, lo pone en sonidos, lo pone en colores, los pone en formas, lo pone en movimiento, es otra cosa, no está intelectualizado y al mismo tiempo ya le dio la oportunidad de manifestar todo eso que estaba guardado. Eso que estaba ahí, como decías tú, no era Yasmín, no era Yasmín, era tú, Verónica, que decías, eso que Estaba en una cajita. cajita, ya esa cajita pudo y ya eso genera un bienestar, ¿sí? Ahora que ya salió, vamos a trabajarlo, vamos a hablarlo, vamos a comprenderlo, tendrá que ver esto. Tus padres quisieron esto, tus padres lo hicieron porque era su nivel de conciencia, ya se va a resignificar, ya se va a reestructurar, pero ya lo vivió. Hay que ir del cuerpo a la cabeza. Sí, eso es un principio fundamental. Hay que ir del movimiento, de las manos, de los sonidos para luego entenderlo y comprenderlo. Y esto nos quita las perspectivas tradicionales. A nosotros nos dicen, no, pero es que tú tienes que pensar así. No, yo tengo que primero vivir lo que estoy viviendo para poder reelaborarlo, para poder resignificarlo y luego le pongo cabeza a esto. Y aquí cambia las perspectivas de abordaje, ¿sí? Claro, y ahora que lo pienso así, hay que saber guiar también, porque quizás si yo le pregunto cómo sonaría la soledad, probablemente no sonaría. Para ella está asociada al silencio. Pero si yo le digo cómo suena tu mente cuando estás en soledad, ahí quizás comience... Muy bien, ahí está. Ese es el trabajo que estamos haciendo y por eso es que nos estamos encontrando de esta manera. No para leer láminas, sino para reflexionar de esto que me encanta porque estamos aquí las tres debatiendo. Eso, muy bien, ahí cambias la consigna Claro, y la puedes poner. Y ya, tú puedes probar primero con la segunda o con la primera, pero lo pruebas y tú ves a dónde te lleva esto. Pero estás aproximándote a, ¿no? Darle la oportunidad de que ella vaya descubriéndose. Y ya te puede decir en la sesión, no, no puedo, no quiero tocar, no quiero sentir esto. O tal vez lo intente, ¿no? ¿O cómo Pero sonaría lo contrario a? también jugar con estas consignas, ¿sí? Pero es eso, un poco, ¿no? ahora sí voy entendiendo mejor. Muy bien, esto, por esto, por esto. Y el ejercicio que estamos haciendo es poner la estructura, ¿no? La intervención un poco y al mismo tiempo ir tejiéndolo con el caso, ¿sí? Bien. Entonces, ya que definimos un objetivo y los objetivos específicos, ojo, no tienen que ser 3, pueden ser 2 también por el tiempo, ¿sí?
posicionamos ahora la musicoterapia en esta problemática. Fíjense que aquí yo planteé el construir salud a través de las artes en educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos construir bienestar mediante la música en contextos educacionales. Ahora, fíjense que yo planteo aquí varias cosas. En primer lugar, siempre se ha hablado de musicoterapia educativa en las necesidades educativas especiales. Eso es de lo que siempre se hablaba en musicoterapia. Bueno, pero me tuve que poner a investigar. Gauna, que es un referente en musicoterapia educativa, plantea que en la dinámica educativa es el adulto el que contiene y brinda alternativas. ¿Y quién es el adulto en musicoterapia? El cuidador, el profesor, el personal administrativo, el personal directivo. Pero también una profe que yo tuve, que es Andreu, una músico, psicóloga, musicoterapeuta, dice, no, pero es que la musicoterapia va más allá de los propios procesos de aprendizaje, sino que va hacia la construcción de vínculos, de encuentros, y porque miramos muchas veces la educación como una educación puesta en aprendizaje, pero ¿dónde queda la inteligencia emocional en las escuelas, que es tan fundamental? Bueno, entonces con musicoterapia podemos construir vínculos que potencian la vinculación emocional, por ejemplo, ¿no? Y viene Gauna de nuevo y dice, ya va, pero es que aquello que violentó, independientemente de haber generado violencia o no, porque hay situaciones violentas que traspasan, pero hay otras que dejan huellas, hay otras que pasan de manera superficial. Cuando se abordan con lenguaje sonoro corporal, y él habla de lo sonoro corporal, del sonido a través del cuerpo, por eso te hablaba de la voz también anteriormente, Verónica, la voz como elemento sonoro corporal, bueno, puede adquirir representaciones en su devenir expresivo, es decir, se representa psicológicamente, psíquicamente, y se manifiesta desde la expresión. Y desde la expresión contenida, paralizante, desbordante, pero se expresa. Aquí es cuando podemos pensar en lo que es la personalidad expresiva, ¿no? Que es un modo de relacionarse con las emociones y con esas representaciones que hay en nuestras experiencias, que pueden estar puestas en posibilidades o imposibilidades. ¿Por qué les hablaba entonces de la expresión? Porque yo cuando le ofrezco la oportunidad con un setting a un usuario para cantar, para tocar lo que quiera, para expresarse, lo que estamos haciendo es descubrir qué posibilidades y qué imposibilidades hay. Y las imposibilidades como bloqueos. Tal vez esa persona, cuando se enfrenta a un setting, no sabe qué hacer. Porque él tal vez piensa que la música es para músicos, un instrumento es para músicos y no para alguien que puede simplemente tocar como quiera un xilófono o un cuatro. ¿Sí? Por eso siempre al momento de presentar el setting, aquí puedes tocar como tú quieras. No hay sonidos lindos ni sonidos feos. Si tú quieres agarrar el tambor, tocarlo y gritar, puedes hacerlo. ¿Sí? Esto no, porque lo que queremos es conectar, contactar y conocer la personalidad expresiva. ¿Qué tantas posibilidades o imposibilidades hay en esta persona? ¿No? Eso nos dice Gabo. Entonces, en lugar de centrarse exclusivamente en las necesidades derivadas de una patología, nosotros lo que hacemos es confiar en los núcleos de salud. Todos tenemos núcleos de salud, son centros que nos protegen, los que nos han hecho más resilientes, por ejemplo, los que les han hecho a sus pacientes, a sus usuarias, tal vez mantenerse con vida, que a pesar de que los papás hayan sido papás ausentes, hayan podido seguir adelante, de que a pesar de que hayan sentido que no hubo una figura presente para celebrar o para acompañarse, siguieron con vida. Y esos núcleos de salud existen,
y hay que descubrirlo. ¿Y cómo los descubrimos? Con el setting. Descubriendo las posibilidades de las personas, cantando, tocando, bailando, danzando, moviéndonos, porque cuando hay movimiento, parece que el psiquismo comienza a hacer esto y dice, ah, mira, es que yo fui capaz, es que recuerdo que yo pude alcanzar esto, pude lograr esto, pude decir esto, o también dicen, esto es lo que yo quisiera, esto es lo que me gustaría, esto me duele. Bueno, si te duele, vamos a tocar eso que duele. Y de esa manera damos entonces el paso para la construcción de nuevos significados y sentidos personales. Porque los sentidos no vienen de aquí, los sentidos vienen de aquí. ¿Por dónde entra la información? Por nuestras manos, por nuestros oídos, por nuestro gusto, por nuestro olfato. Y desde allí también debería venir nueva información. Al notar cómo mi terapeuta me acompaña en mi desafío, al notar cómo puedo escuchar nuevas formas, nueva música que surge desde un lugar más cálido, más acompañado. Y esto da nuevos sentidos personales, ¿ok? Pero se teje ahí en el setting. Yo planteo aquí hacia una práctica psicomusicoterapeútica, entendiendo que hay un proceso creativo que nos dice Brucia. Fíjense que yo pongo proceso creativo, explorar alternativas, resolver problemas y organizar sus decisiones. Y el terapéutico, en donde las habilidades que se adquieren cuando se buscan soluciones a los problemas musicales se pueden generalizar a las situaciones de la vida. Cuando yo acá planteo el seguirme, ¿no? O el yo seguirte a ti en una composición musical o en una construcción sonoro musical, probablemente me dé habilidades de escucha atenta, de empatía, de acompañamiento al otro, y lo mismo pasa allá, ¿no? Cuando aquí me doy la oportunidad de llorar en este espacio de musicoterapia y de expresar lo que siento, tal vez en la vida misma vas a ser capaz de expresar lo que sientes, no desbordadamente porque ya el desbordamiento ocurre aquí, pero vas a expresar lo que quieres expresar, ¿no? O aquí, cuando te das cuenta que tocas un instrumento con cuidado, con sensibilidad, allá afuera también lo puedes hacer, ¿no? Eso como un primer punto. Y como segundo punto, la psicoterapia musical de autoconocimiento, que nos plantea los objetivos reconstructivos, consisten en descubrir los determinantes inconscientes de los conflictos del cliente y efectuar cambios profundos en la estructura de su personalidad. Lo que vamos descubriendo inconscientemente puede generar estructura en la personalidad. Por ejemplo, bueno, mi soledad, como decías tú, Verónica, tal vez si le ayudamos y descubrimos, ¿no? Porque fue que apareció, la mente reveló en el discurso después de la improvisación. Lo que pasa es que acabo de recordar que así se escuchaba cada vez que mis padres me decían que iban a llegar y no llegaban. Así se escuchaba. Sí, así se escuchaba. ¿Y qué tal si transformamos eso que se escuchaba como una opción? Pero antes de plantear la opción tal vez, ¿y qué te hace sentir eso ahora? ¿Qué has tú misma creado y escuchado? ¿Se siente doloroso? ¿Se siente vacío? ¿Se siente complejo? Bien. Ahora transformémoslo. Entonces, al recibir esa información y al momento de transformarse, hay un cambio, porque tal vez eso se va a resignificar y eso va a impactar en la vida, en el presente. Y ahí vamos a ir impactando ese miedo, esa soledad, ese ser capaz de poder estar ahora en un ecosistema sonoro distinto. ¿Ok? Y aquí planteo otro posicionamiento de musicoterapia basada en mindfulness, que fue lo que yo decidí, las técnicas las planteé desde allí. Planteo el marco que me da mindfulness, planteo el marco algunos investigadores norteamericanos, Ratcliffe y Ennis, que hablan de musicoterapia basada en mindfulness.
y planteo la terapia cognitiva como un elemento que cambia un poco, que ayuda a cambiar la relación con los pensamientos que generan malestar. Entonces, aquí yo posicioné la musicoterapia desde estos 3 elementos, pero fue mi decisión. Ustedes lo pueden posicionar desde un solo elemento. ¿Qué dice tal autor musicoterapéutico de esto? Por ejemplo, me voy a ir un poquito atrás. Si yo quiero hablar de musicoterapia y apego, ¿qué hago? Bueno, me voy a voy a cambiar. Yo quiero estudiar un poco qué dicen musicoterapeutas del apego. Bueno, yo lo que hago es irme a Google Scholar y busco aquí apego y musicoterapia, por ejemplo. Y aquí tenemos tenemos a Carril, fomentar los vínculos saludables desde la musicoterapia en ámbitos donde la violencia es parte del diario vivir violencia, ¿no? Aquí tenemos algo. Aquí tenemos comunicación no verbal y desarrollo de apego en una experiencia musicoterapéutica en neonatología, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos ahí tiene que haber un tema, unos autores. Vamos a colocar algunos apego, silencio, musicoterapia. Musicoterapia con niños que sufrieron violencia. Vamos a ver. Muchas veces las sospechas en torno a estos hechos solo llegan a develarse tras un largo periodo de tratamiento. La sociedad tiende a mantener en silencio lo ocurrido y se ensaña en avergonzar al que habla. Por ejemplo, esto lo dice Yasmín. La modalidad expresiva de un sujeto configurada por su lenguaje sonoro puede verse lesionada por el exceso traumático. Esto dice Blanchard. Bien, entonces estamos tomando los autores que nos hablan de eso, pero si nos vamos a intervención, vamos a colocar aquí. Apego. Yo creo que Gaun habla del apego, ahora que estoy recordando. Modelo integrativo. Podemos tener también modelos integrativos en musicoterapia para abordar el desafío, ¿no? Antecedentes. Aquí lo vamos a encontrar, por ejemplo. La OMS. Mary Swart desarrolla 3 tipos de apego. Apego seguro, que esto lo ponemos en antecedentes arriba, ¿no? Pero aquí tenemos Bowlby, que era de quien les hablaba. Apego al vínculo. Miren, musicoterapia en adolescentes con ansiedad. Y aquí comienzan los autores. La música tenía el poder objetivo tanto de expresar como generar sentimientos, perfecto, todo esto es general. Desde el nacimiento del concepto de inteligencia emocional, la eficacia del trabajo terapéutico comunitario se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Según Sarta Guzmán, las sesiones de musicoterapia para desarrollar inteligencia emocional incluyen el reconocimiento de emociones. Bien, aquí tenemos a una autora de musicoterapia para inteligencia emocional, por ejemplo. Entonces, ahí vamos casándonos con los autores. Sain utiliza la musicoterapia, más específicamente la vibroacústica, una técnica que
busca entrenar la receptividad y relajación de la mente y del cuerpo a través de experiencias musicales, imaginería mental, que permite trabajar una escucha somática receptiva. Ahí tienen a Zane, por ejemplo. Bueno, yo quiero hacer vibroacústica como técnica musicoterapéutica para los adolescentes. Y yo referencio en Zane, ¿no? Entonces, voy tejiendo el marco que me da una teoría musicoterapéutica para esto. Adelante. Todas las que quieran, las preguntas. Hay musicoterapia grupal, Sí, claro. ¿sí? Sí, ¿Y totalmente. cómo se maneja esta? Ya que como veo que todo, por supuesto, es tan personalizado en las historias de cada quien, en el caso de una terapia grupal, ¿cómo se maneja? Eh, ¿A qué te refieres con el cómo se maneja? Para ser más específica, para que seas más específica con tu pregunta y poderte responder. Ok, de manera de, nos has hablado de cómo se maneja de manera individual, ¿no? Claro, Haciendo un perfil, haciendo un descubrimiento, de de la, capa a capa. de la historia. Ajá. En el caso de que planteemos la terapia en grupo, Ujú. ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Difieren en algo? Ok, Y si son los mismos, ¿cómo se abordan? entiendo. El primer paso en la intervención grupal es conocer al grupo igual desde un plano no musicoterapéutico. Todo lo que haces individualmente lo llevas al plano grupal. Por ejemplo, conoces a estas personas de manera individual. Una entrevista con ellos, con cada uno, para conocer su historia, su realidad y si es admitible ese grupo. Evidentemente los grupos tienen un protocolo a seguir. Esos grupos son grupos que van a manejar una misma problemática. Si se trata de cáncer, por ejemplo, bueno, este grupo es un grupo que está en remisión o es un grupo que está en tratamiento. Eso lo defines, ¿no? Frente a las características del grupo. Y cuando ya está definido, en este caso, lo que hacemos es entrevistarlos uno por uno para saber si son admitibles al grupo. Y luego vamos a una sesión de musicoterapia grupal para que conozcan el setting que has elegido previamente para esto. Ese es el continuo tradicional, solo que la entrevista la haces de manera individual para conocerles. Luego haces una conversación con ellos que se va a iniciar el grupo y luego aterrizas en el setting, como como lo vamos planteando y lo que va surgiendo en cada técnica, eh, parte de las experiencias integradas entre ellos. ¿Te respondo la pregunta? Sí, sí, ¿Hay alguna duda que te quede con esto? no. Ok, entonces, el formato individual o grupal va a tener el consentimiento informado de todos, va a tener un espacio de intervenciones individuales para conocer la realidad de cada integrante. ¿Por qué? Porque se van a abrir procesos individuales y los procesos individuales debemos saber cuál es la razón de origen del por qué le está sucediendo. Bueno, por las enfermedades que tiene, por los diagnósticos, por su historia personal y saber que en sesión puede aparecer eso y tenemos que estar preparados. Y cuando hablamos de grupos, hablamos de la presencia de un co-musicoterapeuta, es decir, un musicoterapeuta que guía y un co-musicoterapeuta que acompaña. Porque hay una particularidad, es que se abren procesos cuando estamos haciendo musicoterapia, de repente hay alguien que está llorando y no va el musicoterapeuta a contener, va el co-musicoterapeuta para que el musicoterapeuta siga guiando el grupo, ¿sí? Por eso eh, las intervenciones grupales deben ser acompañadas también por un especialista adicional, ¿sí? Eso para resguardar al grupo. Estos cuando son grupos un poco más amplios, ¿no? Unos 6, 8, pero cuando son grupos más pequeños pudiera ser el terapeuta, un musicoterapeuta, 3 personas, 4 personas, dependiendo de sus experiencias, puede guiar grupalmente. Pero en general es eso, ¿ok?
Entonces, volviendo al posicionamiento teórico de la música, decidimos casarnos con algunos autores que hablen de musicoterapia en esas problemáticas y allí aterrizamos, ¿no? Y luego en una etapa número quinta ya viene el proceso, ¿no? Y aquí yo recuerdo entonces que no hay que tomar fotografías, no hay que capturar y no vamos a grabar tampoco. Por eso voy a detener en este momento la grabación, invitándoles a que por favor se conecten al resto de las compañeras, los compañeros, conéctense para poder disfrutar de los casos y esclarecer más sobre esto.